Mire, la verdad es que una vez que cayó el muro de Berlín y aplastó a la izquierda, ellos no se quedaron tranquilos con eso. Ellos lo que hicieron es, se reordenaron e iniciaron la batalla desde otro lugar. Empezaron con la batalla cultural, se juntaron en San Pablo y dieron lugar a lo que se conoce como el Foro de San Pablo, cuyo objetivo final era implementar la Unión Soviética Latinoamericana. Y eso tiene distintas etapas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta varias cuestiones. El primero era cómo iban a encarar esto. O sea, estas son tres etapas. La primera etapa es 90% de batalla cultural y el 10% restante tenía que ver cómo meterse adentro del Estado para conseguir recursos. La segunda etapa de la batalla cultural tiene que ver de la batalla, digamos, en realidad la segunda etapa para avanzar en este objetivo que tienen es 50% de batalla cultural y el otro 50% tiene que ver con avanzar sobre las empresas, regularlas, maniatarlas, hacerles la vida muy complicada y hacerlas que en el fondo empiecen a perder valor. Y la tercera etapa es lo que se llama la etapa final, que es el 90% tiene que ver con las expropiaciones. Se acordarán de Chávez gritando, exprópiese, exprópiese. Entonces, o los dueños de las empresas las vendieron por monedas y el que no se las vendió, Dios se las expropió. Entonces, en ese contexto, el 10% restante es solo batalla cultural, pero ya para ese momento está todo hecho el trabajo. Y en ese sentido, hay que tener bien claro también cómo ellos dan la batalla cultural. La batalla cultural está inspirada en Gramsci. Gramsci lo que decía, y fíjense que lo van a ver en todos lados, pasa siempre en todos los lados de la misma manera. ¿Qué decía Gramsci? Que para lograr imponer el socialismo, ustedes tenían que tomar los medios de comunicación, la cultura y la educación. Y de esa manera lo que hacían era empezar a contaminar la sociedad con socialismo. Y la verdad es que en ese sentido, ellos han sido muy exitosos. Lo primero que tenemos que entender los liberales es que ellos ganaron la batalla cultural. Este es el punto importante. Porque ¿qué es lo que pasó? Luego de la caída del muro, el muro de la vergüenza, que en realidad es erróneo decir que se cayó en 1989. En realidad, el socialismo, su fecha que deja en claro el fracaso no fue en 1989. En realidad fue en 1961 el día que tuvieron que empezar a construirlo. Entonces, en ese sentido, lo que hay que tener claro es que frente a esa superioridad cuantitativa, el liberalismo se corrió y no dio ninguna batalla. Y sin embargo ellos le buscaron la forma de dar de vuelta la batalla y avanzaron sin que nadie se les oponga. Entonces aparecieron las nuevas expresiones del marxismo o el posmarxismo, ¿sí?, que tiene que ver con la batalla cultural. Entonces se metieron en temas, por ejemplo, la ideología de género, ¿sí?, toda la cuestión de los pueblos originarios, ¿sí?, toda la cuestión racial. Y en ese conjunto de cosas que, digamos, ellos van deformando, no porque digo, qué sé yo, uno de los casos claves o importantes que muestra esto de cómo ellos deforman todo es, por ejemplo, el feminismo. El feminismo originalmente fue una causa liberal, digamos, quien arrancó con esto fue Jeremy Bentham, o sea, un liberal. Pero claro, ellos al tomarlo dentro del socialismo, pasaron del feminismo, bien entendido, a el embrismo,
que es la exterminación del macho, o sea, una cosa, digamos, bastante, digamos, y siempre ustedes lo que van a encontrar es que siempre mienten con los datos, desfiguran los datos, pero son muy eficientes en instalar ese tipo de cosas. Y la verdad es que no solo que han ganado la batalla cultural porque nadie se le puso en el medio, entonces claro, la ganaron si estaban solos, sino que además fueron muy exitosos en la política. Si ustedes se ponen a pensar en el Foro de San Pablo, por ejemplo, en Argentina hubo el gobierno de Néstor Kirchner, 2 de Cristina Fernández de Kirchner, ahora el de Alberto Fernández. Si miran el caso de Uruguay, tienen a Tabaré Vázquez, a Pepe Mujica. Si miran el caso de Chile, tienen el caso de Boric ahora, antes tuvieron a Bachelet, a Lagos. Si miran el caso de Brasil, tienen a Lula, a Dilma Rousseff, en Paraguay a Lugo, en Bolivia a Evo Morales, en Colombia a Petro, en Perú Castillo, y ustedes tuvieron acá el delincuente Correa. O tienen a Noriega en Nicaragua y tienen, digamos, a López Obrador en México. O sea, digo, la verdad que hay que reconocerles que han sido muy exitosos. Yo acabo de escribir una serie de artículos que llevan por el nombre del mismo, porque se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, y es que además en lo instrumental neoclásico con lo que trabaja la mainstream economía es funcional al socialismo. Eso lo hice en un journal, un artículo, uno en honor a Jesús Huerta de Soto y una versión ampliada en honor a Alberto Venegas Lynch hijo, que de hecho está publicado por Unión y es un libro en honor a Alberto, que hay 65 autores. Bueno, ahí pueden encontrar la versión ampliada de ese artículo, cómo la economía neoclásica, aun cuando ustedes fueran genuinamente liberales, conduce a socialismo. Pero ese no es el tema de la discusión de hoy. Vamos a ir a otro tema hoy. Entonces, la primera parte que tenemos que discutir es lo que tiene que ver con el desempeño, ¿no? La primera es la cuestión cuantitativa. Digamos, la superioridad en términos cuantitativos. O sea, ustedes lo que ven es que, por ejemplo, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Y además, ese ingreso que tiene el decil más bajo en el país libre es el doble que el ingreso promedio del país reprimido. Esto quiere decir que dado que la distribución del ingreso tiene el formato de una log normal, de una chi cuadrado, ¿sí? Quiere decir que cerca del 90% de la gente en el país reprimido vive peor que lo que vive aquel que está en el decil más bajo de la distribución en el país libre. Algo así como, es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Y vaya que damos testimonio de eso, que preferimos ser leones. Pero no solo eso, además, los países libres tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo, es decir, menos de $1 diario. Y no solo eso, sino que además la gente vive un 25% más, es decir, los números son abrumadores, abrumadores. Y salvo en lugares muy particulares, a nadie se le ocurre cuestionar la superioridad cuantitativa del capitalismo. Ustedes se van a encontrar que dicen, sí, el sistema es más productivo, pero es injusto. De ahí el comentario que hice al inicio sobre la reflexión que hace al inicio del libro Israel Kirzner, porque lo que cuestionan no es la productividad. Reconocen que no hay un sistema que haya generado
más productividad. De hecho, la condición del hombre históricamente fue la pobreza. En el año 1810, recién el planeta Tierra había alcanzado los 1.000 millones de seres humanos. Y el 95% de la población vivía con menos de $1 diario, estaba en condiciones de pobreza extrema. Y antes de la pandemia y las cuarentenas cavernícolas y ridículas, en un planeta de 7.800 millones de seres humanos, ese número había caído a menos del 5%. Ni que hablar el incremento de la productividad y todas las cuestiones que podamos señalar, que es lo que yo estaba manifestando recién. Ahora, entonces, también uno puede decir, no, puede alegar que hay diferencias entre los países. Bueno, entonces usted porque una parte del debate, ¿cómo se hacía? Ahí se hacía comparando Estados Unidos con la Unión Soviética. Entonces, claro, la diferencia en favor del nivel de vida de Estados Unidos era enorme. Entonces, empezaban a decir que el problema pasaba por ¿dónde? Que estaban comparando países muy distintos, muy disímiles. Entonces, una de las comparaciones interesantes que se hicieron fue entre la Alemania occidental y la Alemania oriental, es decir, la capitalista y la comunista. Es decir, el muro lo tuvieron que hacer los comunistas para que la gente no se fuera del otro lado. Poca gente lo tiene presente, pero hasta 1961 ustedes podían ir de un lado al otro. Ahora imagínense ese día de 1961 que se levantaron y se encontraron con que estaban construyendo el muro. O sea, primero era un alambrado. De hecho, hay una canción de un cantante, que en paz descanse, un cantante lírico que se volvió un cantante popular llamado Nino Bravo. Lo que pasa es que el pobre le tocaba competir con Kraus, con Alfredo Kraus, con Plácido Domingo y con José Carreras, los españoles, ¿no? Que estaban ahí, o sea, la tenía complicada, la tenía un poquito difícil. Se dedicó a la música popular y tiene un tema que se llama Libre, que justamente cuenta la historia de un muchacho de 18 años que intenta huir del muro. Es decir, la familia le había quedado del otro lado y durante un año él va pergeñando cómo huir. Y es muy interesante porque en una parte dice, con su amor por bandera se marchó cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Entonces dice, flores de rojo carmesí de su pecho brotaban sin cesar, lo habían reventado a tiros. Más allá, de la cuestión metafórica, de cuando entraban en esa zona que era en la que corrían el riesgo de ser detectados y asesinados, ¿qué es lo que hicieron? Peter Fetcher no murió en el acto, o sea, estaba vivo. ¿Y qué hicieron los malditos comunistas? Lo llevaron al centro de la ciudad y lo dejaron agonizando durante 3 horas para que vieran lo que les iba a pasar si intentaban escaparse. Está claro que ya para 1961 y 1962 habían perdido. Ahora, otro caso que pueden ustedes comparar es Austria y Hungría, es decir, lo que era el imperio austrohúngaro. Austria con el capitalismo prosperó, Hungría con el comunismo se hundió. También pueden comparar Corea del Norte con Corea del Sur. En Corea del Norte le están sugiriendo que coman menos, o sea, cosas verdaderamente ridículas para justificar ese régimen asesino. Del otro lado, un país con futuro de potencia mundial. Si quieren ver otro ejemplo, pueden mirar China y Hong Kong. O si quieren ver ejemplos más fuertes, es la Argentina en el periodo que va de 1860 a 1916 y la Argentina que viene después de 1916, que empieza a abrazar el socialismo. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. En 1860, cuando se empezó a aplicar la Constitución de Alberdi y Gorostiaga de 1853,
En 35 años Argentina se volvió la primer potencia mundial. Hoy Argentina, al tipo de cambio oficial está entre el 70 y el 80 y al tipo de cambio paralelo entre el 130 y el 140. ¿Quieren otro ejemplo? Venezuela. Venezuela hasta mediados del siglo XX, país rico. Llega el socialismo, se convierte en un país pobre. Es decir, que en el fondo el socialismo es la máquina de generar pobreza. Es decir, el socialismo donde se aplicó fue siempre un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y nunca se olviden de esto. Se cargaron con la vida de 150 millones de seres humanos, es decir, es un sistema asesino. Es decir, algo debe tener el sistema que siempre lo tengan que aplicar por la fuerza.